aprovechar los minutos, vamos a aprovechar el tiempo, porque queremos compartir la palabra. Queremos compartir la palabra en esta oportunidad y para iniciar la palabra, antes de compartirles el texto donde queremos compartir la palabra, yo no sé cuántos de nosotros hemos tenido en algún momento la experiencia o hemos sabido de algún caso, de alguna familia, de algún núcleo familiar en donde por alguna situación se ha dado el fenómeno, se ha dado la crisis que de repente tal persona tenía algún bien, tenía alguna propiedad, tenía algo bajo su posesión y de repente en algún momento de locura o quizás en algún momento de, ¿por qué no decirlo?, de pasión, o quizás, ¿verdad?, en algún momento de embriaguez, o en algún momento en donde la persona no está en sus cinco sentidos. Han habido personas que se han despojado de algunos bienes, de algunas propiedades por algo que no tiene sentido, por algo sin valor. Hemos conocido personas que en algún momento se han deshecho de propiedades, escuche esto. Personas que no han estado lúcidas, personas que no han estado conscientes, quizás bajo los efectos del licor o bajo los efectos de las drogas o de cualquier otra sustancia. Han habido personas que bajo esos efectos en algún momento hacen negocios y, y por una miseria, porque la misma necesidad de bajo los efectos de lo que se encuentran les hace el poder acudir y poder buscar la forma de poder agenciarse de dinero. Y al no poderlo hacer, entonces ven que tienen de valor y lo venden por una nada, lo venden por una miseria. No sé si usted ha tenido la experiencia, yo he tenido la experiencia de que personas bajo un estado de embriaguez o bajo los efectos de las drogas, y a veces han sido personas conocidas que se me acercan diciéndome o me han llamado. Recuerdo hace unos meses atrás íbamos camino a Huehuetenango con mi familia cuando una persona conocida me llama y me dice, mira, me dice, fíjate que estoy mal. Y se le oía, no había necesidad de que lo dijera, se le escuchaba en la voz. Me dice, mira, estoy mal, estoy atravesando esta mi crisis, este es mi problema. Y fíjate que aquí tengo unos aparatos que quisiera vendértelos por tanto o en tanto. Yo le digo, mi hermano amado, cuando usted se vea en esa situación, no contribuya, primero no contribuya a la destrucción o a la perdición de esa persona, ni tampoco contribuya en poderse aprovechar, porque cualquier persona ante una situación de esa naturaleza se aprovecha y dice, no tengas, ¿cuánto querés? Tanto, no, tanto te doy, si querés lo agarrás y si no, porque hay un aprovechamiento. Y la persona ante la necesidad, ante la urgencia, dice, bueno, dámelo pues. No caigamos en esa trampa. No contribuyamos para el daño de esa persona, ni contribuyamos también en poder afectar no solamente a esa persona, sino a la familia. Yo recuerdo hace algunos años atrás, tuve un primo, ya pasó pues a la otra vida, y este muchacho que era adicto a las drogas, llegaba a despojar a mi tía de de todas sus pertenencias, de todos sus electrodomésticos. Le sacaba equipos de sonido, televisores, le sacaba planchas y sacaba tantas cosas que a mi tía le habían costado no unas cuantas semanas para reunir el dinero, meses o quizás años de trabajo. Y venía el muchacho y por la necesidad de la droga sacaba los electrodomésticos y los iba a vender por una nada, por una miseria.
Y repito, gente aprovechada. Valga la redundancia, se aprovechaba del momento, de la ocasión. Y cuando mi tía iba a reclamar porque se enteraba dónde los había vendido, no podía recuperar sus bienes. Digo esto, mis hermanos, porque en esta oportunidad yo quiero que por favor me acompañe con su Biblia. Capítulo número 25 del libro de Génesis. Y el mensaje para esta noche es: no vendamos, mis hermanos amados, lo que Dios nos ha dado. No vendamos y no menospreciemos lo que usted y yo poseemos de Dios. En esta oportunidad nos vamos a enfocar precisamente en la vida de Esaú, una persona que había adquirido algo de tan grande precio como lo era la primogenitura en la antigüedad. Vayamos, capítulo 25, versículo 29, Génesis 25, 29. Oiga lo que dice aquí la palabra. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, oiga la condición en la que se encontraba Jacob, o Esaú, perdón. Y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Oiga la condición en la que se encontraba. Por tanto, dice, fue llamado su nombre Edom. Y aquí viene el aprovechamiento, ahí viene la astucia, dice el verso 31. Y Jacob le respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob, dice la palabra, su primogenitura. No venda, mi hermano amado, lo que Dios le ha dado. No vendamos lo que Dios nos ha entregado. Eso que usted tiene de gran precio, de gran valor, no lo venda por un momento de placer. No venda y no entregue aquello que Dios le ha dado a usted por un momento, mi hermano amado, de deleite. Jacob estaba cansado. Venía en este caso de la montaña, sin duda. Recordemos que a Esaú le gustaba la cacería. Le gustaba la cacería. No sabemos cuántos kilómetros haya corrido, hermano Manuelito o Esaú, pero sin duda andaba corriendo algún su venadito ahí, ¿verdad? O un cochemonte, o uno de los aqueos que se enrollan, ¿cómo se llaman? Los armadillos. Yo no sé qué andaba carredeando, dicen algunos por ahí, ¿verdad? Yo no sé qué andaba corriendo Esaú, pero sin duda regresó cansado, agitado. Y no tenía ánimo para cocinar. Porque si había algo que también se caracterizaba a Esaú, era que le gustaba la cocina. No solamente le gustaba la cacería, sino que se preparaba unos guisos exquisitos. Así como algunas de las hermanitas, ¿verdad?, de acá de la iglesia, que cocinan delicioso. Por ahí a mí me gustan los guisos. En especial, fíjese que a mí me gusta el rabo, ¿verdad? A mí me gusta el rabo. Y por ahí me han consentido con guiso de rabo. Y más cuando ese rabo, el rabito de la vaca no estaba desnutrido, sino que estaba bien robusto, ¿verdad? Rico, delicioso. Y más si lleva bastante papa, ¿verdad? Rico, arrocito. Pero bueno, Esaú se preparaba unas delicias, pero para este momento Esaú estaba cansado. Y al ver que Jacob había preparado un guiso, oiga, mi hermano amado, un plato de lentejas, es lo que la palabra nos enseña que había preparado Jacob. Y dice la palabra que por un plato de lentejas Esaú
vende su primogenitura por algo insignificante, por algo sin valor. Mis hermanos amados, Esaú se está despojando y está perdiendo en cuestión de minutos algo que él había obtenido como resultado del poder ser el primogénito de su casa. La palabra nos enseña hablando acerca de la primogenitura. La primogenitura precisamente, mis hermanos amados, era ese derecho o era ese privilegio precisamente que le correspondía al hijo mayor, al primogénito, al primero que había nacido en la casa. Él gozaba de esos derechos, de esos privilegios, de poder, mis hermanos, recibir una parte especial. Yo estoy seguro de que en la actualidad han habido padres de familia que han heredado a algunos de sus hijos. Y casi la mayoría de padres buscan la forma de ser equitativos. Por ejemplo, a nosotros con mi esposa nos gusta ser equitativos con mis hijas. Si le compramos algo a una, no, porque no tenemos preferencias por ninguna de las dos. Son diferentes las dos y las dos son especiales para nosotros. A las dos las amamos. Y cuando le compramos algo a una, también se lo compramos a la otra. Aunque obviamente quizás no tengan los mismos gustos, pero cuando se trata de agradar el corazón de una, buscamos la forma de agradar el corazón de la otra. Porque buscamos la forma de ser equitativos. Sin embargo, en la antigüedad el primogénito gozaba del privilegio. Esa era la parte, mis hermanos amados, de la que gozaba, el derecho que obtenía el primogénito de poder tener adicional a lo que todos recibían. Él tenía la bendición de poder recibir una parte más especial y única, exclusiva para él, que los demás hermanos no gozaban, no recibían. Y precisamente otro de los beneficios que recibía el primogénito era de que el primogénito al momento de morir el padre de familia, él era el que heredaba lo del padre y era el que iba a constituirse el sucesor de su padre. Imagínense qué honor, qué privilegio. Y eso es precisamente lo que Esaú está menospreciando. ¿Por qué razón? ¿Por qué causa? Por un plato de lentejas, por algo sin valor, por algo que en algún momento, yo no sé por cuánto tiempo le dura a usted el placer de disfrutar un platillo de comida. ¿Cuánto tiempo puede durar, mi hermano, el deleite de poder disfrutar un exquisito plato de comida? ¿Cuánto le dura a usted? ¿Cuánto dura ese efecto? Algunos, yo estoy seguro de que en cuestión de 5 minutos terminan de comer. Algunos que fueron formados de esa forma, ¿verdad? Pero hay otros que no. Hay otros que se toman su tiempo, media hora para comer. Ahí están sentaditos, ¿verdad? Triturando bien la comida, disfrutándose de las delicias. Y está bien, está en su derecho. Pero independientemente lo que pueda, si es 5, si son 10, si son 15 minutos o 20 los que usted se toma para poder disfrutar del platillo de comida, eso precisamente fue lo que le duró a Esaú por un momento de placer, por un momento de deleite, por un momento, mis hermanos amados, para poder satisfacer su vientre. Él está menospreciando algo de tan grande valor, algo a lo que él no le está dando la importancia, no le está dando el sentido. Y ahora yo quiero comunicar, o estoy comunicando esta palabra, porque precisamente, mis hermanos amados, en nuestros tiempos quizás nosotros no somos primogénitos, pero en nuestro tiempo, hablando en asuntos propiamente espirituales, sucede lo mismo.
Hoy hay alguien interesado en poderle poner a usted y a mí en bandeja de plata cosas que le pueden ser atractivas a usted como mujer y a usted como varón. Hoy hay alguien, mis hermanos amados, que está interesado en podernos poner a nuestra vista algo que pueda ser, mi hermano amado, de nuestro interés, con el fin de nosotros poder vender aquello que poseemos de Dios. Por eso le decía, en la actualidad quizás muchos de los que estamos acá no somos primogénitos. Y ya la primogenitura para ese tiempo ya no cuenta. Eso fue en la antigüedad y eso fue precisamente en la cultura hebrea. En nuestras culturas ya ni herencias se recibe, ¿verdad? Lo que en algún momento se heredan quizás pueden ser las deudas de los padres. O quizás los problemas a los que ellos se metieron. No. Gracias a Dios porque hay buenos padres. Y han habido buenos padres como el padrecito Manamari, ¿verdad? Un excelente hombre que lo honramos. Han habido hombres excepcionales. Pero mis hermanos, en la actualidad no, ya el tema de la primogenitura ya no es fundamental, porque no tiene su relevancia en nuestro contexto. Pero sí en asuntos espirituales hay alguien, mis hermanos amados, que está interesado en podernos poner algo que sea atractivo a nuestros ojos, atractivo a nuestro paladar, atractivo a nuestros oídos, atractivo, mi hermano amado, a nuestra carne. Porque quiere precisamente negociar presentándonos lo que puede ser atractivo a cambio de lo que usted y yo hemos recibido de parte de Dios. Yo no sé si usted es consciente de lo que Dios le ha dado. Yo no sé si usted es consciente de lo que usted ha alcanzado de Dios. Pero déjeme decirle, mi hermano amado, de que Satanás está interesado en poderle presentar en bandeja de plata cosas que pueden ser atractivas a su vida, con el fin de que usted pueda perder aquello de valor que ha alcanzado en el Señor. No sé cuántos decimos amén. No sé si estamos entendiendo la palabra, pero el enemigo está interesado en podernos, hermanos, quitar aquello que tenemos de Dios. Por eso no vendamos y no caigamos en el error que cayó Esaú. Esaú, por un plato de lentejas, cambió su primogenitura. Y hoy hay cristianos, mis hermanos, que por un momento de deleite, por un momento de pasión, hoy hay cristianos que por un momento de pecado cambian lo que Dios les ha dado, lo que tanto mis hermanos, les ha costado alcanzar en el Señor. En cuestión de segundos, en cuestión de minutos se pierde. Por eso, aunque el enemigo nos ponga en bandeja de plata cosas que pueden ser de su interés, mi hermano, no se deje vencer. No se deje seducir. Lamentablemente Esaú se dejó vencer por algo que a él le gustaba, por algo que a él le llamaba la atención. A Esaú le gustaban los guisos. Yo no sé cuánto les gustan los guisos, pero si hay algo que necesitamos entender en esta noche, ¿sabe qué es? El enemigo conoce cuáles son nuestros gustos. Satanás conoce cuáles son sus gustos. En otras palabras, el enemigo sabe y conoce perfectamente cuáles son nuestras debilidades. Si en otro tiempo éramos esclavos de él, en otro tiempo él nos tenía, mis hermanos amados, sujetos al yugo de esclavitud. Y entonces él conoce nuestras debilidades. Él conoce con qué, mis hermanos, nos puede atraer, nos puede seducir. Mas nosotros no debemos de vender ni negociar lo que Dios nos ha dado. No debemos de caer en el error que cayó Esaú. Por eso en esta noche esta palabra es una palabra preventiva para cada uno de nosotros, para que nos cuidemos, para que nos guardemos, para que tengamos presente que el enemigo constantemente está al acecho
de su vida. Y le va a presentar cosas que sean atractivas. Lo hemos hablado en otras oportunidades. Por ejemplo, al varón no le va a poner una mujer si la debilidad del varón, del hermanito, no son las mujeres. Pero si alguien tiene problemas con las faldas, ¿verdad? Pues le van a abundar faldas delante y por eso tiene que cuidarse. Tiene que cuidarse porque le van a llover de todo tamaño. Como le van a aparecer patojonas, como le van a aparecer de toda clase. Tenemos que cuidarnos. Porque ahí está el enemigo, mis hermanos, viendo si de repente por un plato de lentejas vendemos y negociamos lo que Dios nos ha dado. Lamentablemente Esaú se dejó engañar. Esaú, mis hermanos amados, se dejó cegar por su hermano. Un momento, repito, de deleite, de pasión. Digo esto porque cuando estamos disfrutando alguna comida, eso causa deleite, eso causa placer al paladar. Sí, eso puede causar por un momento de placer momentáneo, temporal. Sí, olvídese, yo he caído en la tentación cuando algunas hermanitas me mandan por ahí algunas de sus delicias. Yo le digo a mi esposa, compremos abundantes tortillitas porque esto hay que disfrutárnoslo. De repente se preparan unas mojarras ustedes, a mí me encantan. Hay comidas que quizás no todos, porque tenemos diferentes gustos, pero a mí me fascina la mojarra. Y más cuando están bien preparaditas, ¿verdad? Porque hay algunas mojarritas que están todas insípidas. Hay algunas mojarras que hace poco mi esposa me pasó comprando una en un lugar, ¿verdad? Porque me dice, fíjate que esto hay para almorzar, pero te voy a pasar a comprar tu almuerzo. Y ella sabe que a mí me gustan las mojarras. Y entonces la mojarra que me llevó estaba toda insípida. Pero aquí hay hermanitas que se preparan unas buenas mojarras y uno se las disfruta, ¿verdad? Entonces hay cosas que quizás pueden ser de nuestro gusto, pueden ser de nuestro agrado. Y tal como hay cosas que son de nuestro agrado, el enemigo sabe perfectamente qué es lo que a usted en otro tiempo le gustaba, y el enemigo por ahí le va a llegar. Y por eso es de que tenemos que cuidarnos y no caer, repito, en el error de Esaú. Porque Esaú, por algo insignificante, está perdiendo algo de tan grande valor, mis hermanos. No tiene sentido el poder menospreciar algo que Dios le había dado. Porque si Esaú no hubiese menospreciado, claro, aunque había un plan divino, pero figúrese, si Esaú no hubiese menospreciado el privilegio que a él le competía, ¿sabe qué se diría? Porque la palabra dice Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Esaú. Cambiaría la cosa, ¿verdad? Pero Esaú menospreció su primogenitura. Y por eso es de que sobresale el nombre de, aunque claro, hay un propósito, hay un diseño de Dios dentro de esto, pero no por eso yo voy a menospreciar lo que Dios me ha dado. Por eso que usted tiene de Dios, eso que usted ha alcanzado de Dios, no lo descuide. No lo negocie con el enemigo. A mí me llama la atención lo que dice Hebreos. Vayámonos a Hebreos rápidamente, por favor. Capítulo número 12, versículo 16 y verso 17. Porque la palabra nos enseña de que luego Esaú buscó la forma de poder recuperar aquello que había perdido. Esaú buscó la forma de recuperar su primogenitura, ese privilegio tan especial que había menospreciado. Dice acá el verso 16: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú,
que por una sola comida, oiga, dice la palabra, vendió su primogenitura. Es que cuando la palabra dice que no haya ningún profano como Esaú, es porque él no le está dando la importancia a las cosas santas, a lo que era consagrado para Dios, porque los primogénitos era una parte consagrada para el Dios de Israel. Y por eso la palabra dice que Esaú está profanando, que no haya ningún fornicario o profano como Esaú, que por un plato de lentejas, dice, vendió su primogenitura. No profanemos lo de Dios, mi hermano. No manche lo que Dios le ha dado por alguna oferta que el enemigo le ponga en su camino. Yo le aseguro de que ofertas sobran de a montón que el enemigo pone. Yo no sé si en estos días el enemigo le ha estado poniendo ofertas, pero déjeme decirle que el enemigo va a estar continuamente al acecho, poniéndole ofertas que pueden ser de su agrado, de su atención, para hacerle caer. Y entonces dice el verso 17, porque ya sabéis, dice la palabra, que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad, dice la palabra, para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Aunque Esaú después se retractó y aunque Esaú después se arrepintió de lo que había hecho, de la decisión tan mala, tan nefasta que había realizado, aunque se arrepintió, dice la palabra que ya no hubo oportunidad ya estaba hecho. Ya el negocio se había efectuado. Y lo mismo sucede, mi hermano amado, en nuestra relación con Dios y en los asuntos que usted y yo hemos adquirido de parte de Dios. Por eso no menosprecie lo que usted ha alcanzado de Dios. No menosprecie y no tengamos en poco los asuntos de Dios, mis hermanos. Han habido personas que por un momento de placer, por asuntos de pecado, acá en la iglesia hemos tenido a muchas personas que ya no están, pero que han menospreciado talentos, personas que han menospreciado liderazgos, personas que han menospreciado el lugar que Dios les había dado como resultado de llevar una vida deliberada en su carne. Personas que quizás en el Señor podrían y en su momento pudieron haber sido instrumentos de Dios, pero que por un plato de lentejas se corrompieron, se contaminaron, le cedieron a Satanás y menospreciaron lo que Dios les había dado. Yo le digo a usted, mi hermanito, que está bien metido con Dios, no menosprecie lo de Dios. Dele la importancia y el valor a lo que Dios le ha dado a usted. Dele la importancia y el valor a lo que usted ha alcanzado en el Señor. Imagínense qué triste sería a lo largo de estos casi 25 años. La verdad es que no tengo presente cuántos sean los años, pero yo digo alrededor de unos 25 años de estar en Cristo. Imagínense que por un momento de placer o por una tentación que el enemigo me ponga en el camino, poder vender todo y poder menospreciar todo lo que me ha costado alcanzar a lo largo de esos 25 años. No tendría sentido. No tendría sentido, mis hermanos amados, el poder menospreciar todo lo que nos ha costado lograr en esta vida por un momento, quizás de deleite, de placer, de aventura. No tiene sentido. Por eso no venda, mi hermano amado. No venda lo que Dios le ha dado. No sé si estamos entendiendo la palabra, pero el enemigo va a poner tentaciones. El enemigo va a poner ofertas. El enemigo va a poner oportunidades para que nosotros le fallemos a Dios.
para que nosotros menospreciemos lo de tanto valor que tenemos, pero no ceda, no caiga en el engaño de Satanás como lo hizo Esaú. Hay muchos cristianos que lamentablemente son engañados y por un momento de aventura, por un momento de placer, por un momento de ceguera, por un momento de pasión, por tantos asuntos, hay personas que lo han perdido todo. Y han habido personas que lamentablemente ya no se levantaron. Han habido personas que un día el enemigo les presentó en plato de bandeja el pecado, lo que era atractivo a sus ojos. Y a raíz de que ellos le dieron lugar a aquello que el enemigo les presentó, nunca más se volvieron a levantar. Esa fue su ruina. Ese fue su acabose. Y lamentablemente no se han levantado, no se han restaurado. Ruego a Dios que aquellos que por alguna razón el enemigo les presentó la oportunidad de pecar y fueron deliberadamente aprovecharon la oportunidad de hacerlo. Dios quiera que un día esas personas puedan todavía, mis hermanos, tener la oportunidad del arrepentimiento y volverse a Dios. Porque repito, hay personas que a partir del momento en que el diablo les puso en bandeja de plata la oportunidad de pecar, la oportunidad de fallar, ahí se quedaron. Les gustó esa condición, se acomodaron a esa realidad y nunca más se volvieron a levantar. Por eso quiera Dios, mis hermanos, que aquellos que le cedieron al enemigo un día puedan entrar en razón y puedan ser restaurados. Pero para usted, hermanito y hermanita, que por la misericordia de Dios no ha cedido, no ha caído en el engaño, que Dios le guarde, que Dios le proteja, que Dios le libre. Había una hermanita que hace algunos años se enojaba porque cuando la íbamos a visitar, porque a mí siempre me gusta andar con mi esposa, se enojaba porque yo no llegaba solo a visitarla. Se enojaba porque llegaba mi esposa. Imagínense qué intenciones tendría esa mujer con el pastor, yo no lo sé. Bendito sea Dios que nunca, por la gracia del Señor, llegué solo a su casa, porque no sé cuáles eran las intenciones de la hermanita. Oh, que Dios nos ayude, mis hermanos, que Dios nos guarde, porque todos estamos en el camino. Todos nos encontramos en este camino y tentaciones hay de a montón, para todos los gustos y tamaños. Lo que tenemos que hacer es cuidarnos, guardarnos y pedirle al Señor que Él nos guarde, que Él nos cuide, que Él nos proteja, mis hermanos. Porque el plato de lentejas en cualquier momento se puede presentar. Y tal como le mencionaba hace un momento, el enemigo sabe, porque es astuto, él sabe cuáles son sus gustos, cuáles son sus deseos, sus debilidades. Él lo conoce todo. Yo les he compartido en algunas oportunidades que hace algunos años atrás hubo una persona que me dice, hermano, me dice, en dos oportunidades, y gracias a Dios que está esa confianza con mi esposa. Porque en una oportunidad había una hermanita que allá en la escuela muy amable, una hermana con liderazgo en su iglesia, que hasta nos invitó para que fuéramos a ministrar a una célula que ella estaba al frente. Nos invitó con mi esposa, fuimos. Y una hermana que tenía ese deseo de servicio, de servir al Señor. Y de repente me andaba llevando folletitos, libritos ahí de su iglesia. Me decía, pastor, para que le sirva de algo, sea de bendición para su vida. Pero en determinado momento me dice, pastor, fíjese que quiero pedirle de su ayuda. Fíjese que quiero que por favor me ayude a orar. La hermanita era casada, tenía sus hijos y me dice, pastor, fíjese que yo tengo un problema, me dice,
y es que me estoy enamorando de una persona que no es mi esposo. Y yo le digo, hermanita, le digo, métase con el Señor, ore, ayune, clámele al Señor. Y dentro del consejo que yo le estaba dando, la hermana y es que fíjese, hermano, me dice que de la persona que yo estoy enamorada es de usted, me dice la descarada, ¿verdad? Yo en ese momento no hallaba ni dónde meter la cara, porque no andaba mi esposa en esa mañana conmigo, y yo ni lento ni perezoso se lo fui a contar rápido a mi esposa para que no me dejara solito, ¿verdad? Porque gracias a Dios por las espositas, ¿verdad? Y gracias a Dios porque es el freno de mano, ¿verdad? Pero así me dijo, hermanito, es de usted que me estoy enamorando. Ay, a partir de ese momento yo empecé a marcar distancia. Porque la palabra dice que el avisado ve el mal y ¿qué hace? Y se aparta. Yo empecé a romper. Claro, y lo más tremendo es que le llevábamos a sus hijos, ¿verdad? Yo tenía que ir ahí está, y ella era la que recibía los, pero como era solo de pasada, ¿verdad? Yo trataba de evitar a la hermana. Yo empecé a marcar mi distancia. Porque mis hermanos, el diablo es diablo, la carne es carne, y en algún momento se puede propiciar algo y que Dios nos ayude. Por eso tenemos que cuidarnos, mis hermanos, porque el enemigo pone ahí las oportunidades para que nosotros le podamos fallar y podamos nosotros vender lo que Dios nos ha dado por un plato de lentejas. Pero es ahí donde nosotros como cristianos, como sabios, como entendidos, tenemos que cuidarnos. En otra oportunidad me pasó algo, pero eso ya fue más tremendo. También se lo dije a mi esposa, fíjate que, porque la hermana me dice, mire, y después de aquí, ¿qué va a hacer? Me dice, para mi casa. Allá me espera mi esposita con mi cafecito, con mi desayuno. Me dice, mire, si usted quiere, me dice, allá en mi casa no hay nadie. Si usted quiere, nos vamos a mi casa. Y así abiertamente la mujer sucia, la mujer descarada, sabiendo de que, claro, el hecho de que uno sea pastor, pero por lo menos yo siento que eso amerita cierto respeto. Pero la mujer sabiendo que su servidor es pastor, aún así la mujer descarada, me decía, mire, ahorita podríamos irnos a mi casa y mire, lo que quiera, me dice la mujer sucia, lo que quiera. Así tan descaradamente. Y yo le digo a mi esposa, mira, esto y esto me pasó. Y gracias a Dios, y no lo cuento, mis hermanos, porque es que el hermano Edgar tan fuerte, no. Solo le pedimos al Señor que nos ayude, mis hermanos, y nos dé fuerzas cuando se presente el momento de la tentación. Porque mis hermanos, esas oportunidades, olvídese, si uno no anda bien con Dios, en cualquier momento cae. Eso es lo que dice Proverbios. El libro de Proverbios dice, hablando acerca de la mujer ramera, dice que aún, dice la palabra, a los más fuertes ha hecho caer. A los más fuertes hemos conocido a grandes líderes. Y claro, lo menciono, pero yo digo, han habido hombres de Dios que fueron en algún momento cegados por el enemigo. Y por eso le rogamos al Señor que Él nos ayude a nosotros. Vayamos ahí a Proverbios, por favor. Acompáñeme con su Biblia. Yo creo que es el capítulo 7 de Proverbios. Vamos a ver. Capítulo 7 y versículo 26. Dice, porque a muchos ha hecho caer heridos. Oiga, es que la oportunidad de pecar está ahí presente. Dice, porque a muchos ha hecho caer heridos. Y aún los más fuertes, ¿qué dice? Han sido muertos por ella.
Por eso yo no sé cuántos jóvenes solteros me pueden estar escuchando en la transmisión. Si hay alguien soltero, yo quiero decirle, joven, señorita, el enemigo le va a poner al joven en plato de bandeja la oportunidad de fornicar, la oportunidad de pecar. Al casado el enemigo le va a presentar la oportunidad de adulterar. Y quizás no solamente en esas áreas, en tantas otras áreas, pero ahí va a estar el plato de lentejas. Porque por un plato de lentejas es que Esaú vendió su primogenitura. Y hay muchos cristianos que por una oferta de placer, por una oferta de pecado, por una oferta de deleite, por un momento de pasión, hay cristianos que venden lo que Dios les ha dado. Por eso cuidémonos, mis hermanos, el enemigo está ahí al acecho y tenemos que ser sabios, tenemos que ser entendidos. Acá en el capítulo 7 de Proverbios, desde que usted empieza a leer ese capítulo, nos habla acerca de ese joven falto de entendimiento y que dice que esta mujer astuta, ¿qué dice? Lo envolvió, lo sedujo. Leamos así unos cuantos textos para que veamos. Dice en el versículo 5, oiga, capítulo 7, verso 5 de Proverbios dice, para que te guarden de la mujer ajena, porque el Señor está tratando acerca de la importancia de la sabiduría, la importancia del guardar los mandamientos y la palabra. Dice, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda, dice, sus palabras. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes, dice, a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella. A la tarde del día, cuando ya oscurecía, y en la oscuridad y tinieblas de la noche, dice, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón. Oiga, verso 11, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él, le besó, con semblante descarado le dijo, sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos, por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. Oiga cómo se lo envuelve, dice el verso 16, he adornado mi cama con colchas, recamadas con cordoncillo de Egipto, he perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano, el día señalado volverá a su casa. Y dice el verso 21, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras y le obligó con la salamería de sus labios. Que lamentablemente, mis hermanos, muchas personas se dejan engañar, se dejan seducir y caen en la tentación del enemigo. Por eso nosotros debemos de ser sabios, debemos de ser entendidos. Y por eso al hablar acerca de Esaú, que por un plato de lentejas está vendiendo algo de tan grande valor, por eso le decía, hoy nosotros no debemos de menospreciar lo que tenemos de Dios. Yo estoy seguro de que cada uno de nosotros hemos alcanzado algo de Dios. No lo perdamos, mis hermanos. Porque oportunidades para fallar, oportunidades para pecar, oportunidades para hacer lo malo se van a presentar en cualquier momento. Pero es ahí donde nosotros debemos de ser conscientes que tenemos que cuidarnos y no debemos de menospreciar lo que Dios nos ha dado por la oferta que el enemigo nos puede proponer. La palabra nos enseña en el capítulo número 4 de Mateo de una forma clara cómo el enemigo en 3 oportunidades consecutivas
está tentando y está buscando la forma de hacer tropezar al mismo Hijo de Dios. Y como lo hemos dicho en otras oportunidades, imagínense, si Satanás se atrevió a poner en tentación al Hijo de Dios, ¿quiénes somos nosotros para que el enemigo no llegue al acecho? Si se atrevió a hacerlo con el Hijo de Dios, sepa que también el enemigo va a llegar a su casa, va a llegar a su vida, no porque lo esté deseando o lo estemos atrayendo, no, sino que es parte de la batalla espiritual en la que nos encontramos. Pero es ahí donde nosotros debemos de ser sabios y no permitir que por un plato de lentejas, por una oferta atractiva que el enemigo ponga delante de nosotros, nosotros podamos caer. El enemigo le dice a Jesús: si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y por eso qué glorioso es cuando el enemigo, mi hermano, puede acechar nuestras vidas. Pero qué maravilloso cuando el cristiano está bien lleno de la presencia de Dios y cuando el cristiano también conoce la palabra. Porque la palabra es parte, mis hermanos, de la armadura. Por eso dice la palabra que la palabra es la espada del Espíritu con la que nosotros podemos batallar. Y por eso Jesús le dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí estaba el Señor, lleno de... Y lo interesante, mis hermanos, es que Jesús había estado en un tiempo de 40 días de ayuno. O sea, esto no, entonces esto nos hace pensar a nosotros que por muy espirituales que seamos, o por muy consagrados que estemos con Dios, no ahuyenta al enemigo. Por muy consagrado que usted esté con el Señor, eso no quiere decir, bueno, como yo estoy orando, como yo me estoy santificando, como yo estoy buscando a Dios y estoy bien conectado con Dios, estoy bien metido con Dios, el diablo va a andar alejado. No, mi hermano. Si Jesús estaba bien lleno de la presencia, se atrevió el enemigo a acercarse, imagínense con nosotros. Por eso no nos confiemos. No nos confiemos en nuestra propia prudencia, sino agarrémonos fuertemente del Señor. El tiempo se me está terminando, o mejor ya se terminó, ¿verdad? Pero mis hermanos, no vendamos lo que Dios nos ha dado por una oferta de Satanás, por un momento de placer, por un momento de pecado, o por una oferta mundana, porque también el mundo tiene sus atractivos. La palabra dice allá en Juan, primera de Juan capítulo 2, verso 15, dice: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, dice, el amor del Padre no está en él. Y luego dice: y el mundo se pasa y sus deseos. Porque todo lo que, oiga, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino de ¿quién dice la palabra? Del mundo. Por eso, mi hermano, no permita que por una obra de la carne también podamos perder lo de Dios. Y solo para terminar, solo permítame leer un pasaje que no quiero pasar por alto. Romanos capítulo 8, versículos 6 y verso 7, hablando acerca de las debilidades de la carne. Porque la carne a usted y a mí nos impulsa, porque esa es una batalla que está dentro de nosotros, y nos impulsa a hacer lo contrario a lo de Dios. Dice Romanos 8:6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Pero oiga lo que dice el verso 8 o verso 7, dice: porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, ¿qué dice su Biblia? No pueden agradar a Dios. Por eso no permitamos llevar una vida, mis hermanos, deliberada en la carne.
Porque si nosotros vivimos en la carne, no vamos a poder agradar a Dios, sino que por el contrario estaremos vendiendo lo que Dios nos ha dado. Por eso guardemos y cuidemos, apreciemos, valoremos lo que Dios nos ha dado, mis hermanos. Valore, estime lo que usted ha alcanzado en el Señor. Y no permita que por cualquier momento de aventura, de placer, de deleite o de locura podamos perder lo que nuestro Dios nos ha dado. ¿Qué le parece si oramos y le damos gracias al Señor? Gracias te damos, Padre. Gracias, nuestro buen Dios, porque siempre vienes a hablar a nuestras vidas. Hoy compartimos, Señor amado, esta palabra preventiva para nosotros, para tu pueblo, para que nos puedas ayudar, nos puedas socorrer a cada uno de nosotros. Sabemos, Señor, que mientras estemos en esta humanidad, en esta bajeza, seremos acechados. Mientras estemos en esta humanidad, Señor, estaremos librando esta batalla. Pero ayúdanos, ayúdanos, nuestro buen Dios, para guardarnos para ti y no poder vender lo que tú nos has dado por cualquier oferta o por cualquier propuesta que el enemigo nos pueda hacer. Ayúdanos, Señor amado, a guardarnos, a conservarnos puros y limpios para la gloria de tu nombre. Gracias por la palabra que has dado a nuestros corazones. En Cristo Jesús oramos, te damos muchas gracias y te pedimos que esta palabra sea prosperada en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias, Señor.